Pues vamos a dar primeramente la bienvenida al pastor Ariel Romo, en segundo lugar al doctor Enuel Hernández, tercer lugar a ¿quién está ahí? El hermano Pepe Romero, cuarto lugar, pastor Camilo Tovar, y en quinto lugar a nuestro querido, Sebastián Céspedes, que está aquí en este canal más que yo, ¿no? Yo creo que deberíamos llamar bien este canal, canal Sebastián Céspedes, ¿no? Pues nada, hermanos, ¿qué contáis? ¿Cómo estáis? Bueno, muy bien, Will, gracias por la invitación. Siempre es un placer estar aquí. Uno, es más allá que nos podamos brindar con la palabra del Señor, también somos bendecidos, ¿no? Por lo que podemos aprender aquí con los hermanos y contigo. Así que, bueno, estoy agradecido de estar encima con estos amigos. Amén, amén. Enuel, ¿cómo estamos? Todo bien, Pastor Will, y nuevamente gracias por su amistad y la amistad que tenemos también con el Pastor Ariel, Sebastián, el respaldo que siempre vemos de Juan Camilo Tovar y Pepe, una nueva generación para Cristo. Para mí es un honor y un placer compartir pantalla con todos ustedes y se expresa en lo que siempre he tratado de mencionar, que es evangelismo por saturación. Vamos a saturar las redes sociales con el mensaje de Cristo a través de todas estas plataformas y gracias, Pastor, por la invitación. Amén, un gusto. Sebastián, ¿qué cuentas, hermano? ¿Cómo andas, Will? Bien, acá estamos acá contentos. Gracias por la invitación. Es muy lindo ahí encontrarme nuevamente con Ariel, que lo sigo siempre. Pepe también, me encanta que se integre al grupo, a la sana doctrina y todo lo que estamos tratando de difundir. Y gracias. Estamos un poquito a la expectativa porque hoy estamos acá en Argentina. Hoy tenemos presidente nuevo, así que estamos un poquito ahí. Vemos si seguimos con más de lo mismo o puede llegar a haber un cambio, así que veremos. O sea, no con fanatismo, pero... ¿Cuándo vais a saber algo definitivamente? ¿Ya será mañana? ¿Qué tenemos que esperar hasta mañana para saber? Y a la noche ya se empiezan a ver la definición. Sí. Bueno, okay. Ya en España sí sería hay mucha diferencia de horarios, pero sí. ¿Has votado hoy, hermano? ¿Has ejercido tu derecho de votar o no? Yo sí, he ido a votar. Sí. Sí, siempre voy a votar, casi siempre. Así que tomo... Ok. Bueno, Pastor Camilo, usted, yo sé que usted es colombiano. ¿Usted puede votar ahí en Argentina o te dejan votar o no? No, yo no puedo votar. Yo hago votaciones locales, pero ya nacionales no puedo. Okay. A menos de que estuviera naturalizado, que es una figura legal, pero bueno, no estoy naturalizado. Así que bueno, también y agradecerte por la invitación y para mí es un honor estar con todos estos hermanos que sigo por redes. No nos hemos conocido personalmente, pero bueno, este es un buen momento, así que doy gracias a Dios por sus vidas y por su trabajo que hacen en redes y por su amor a la verdad de las Escrituras. Amén. Y finalmente tenemos al hermano Pepe, que está con nosotros. ¿Qué cuentas, Pepe? ¿Cómo estamos? Hermano, muy bien, gracias a Dios. Fíjate que me encuentro... Uy, creo que se nos ha ido. Ay, si se ha ido ahí la señal, hermano, lo siento. ¿Ya volví? Sí, ahora sí. ¿Qué estaba comentando? Porque no hemos oído nada. ¿Se me escucha, hermano? Bueno, creo que está congelado un poco. Ahí será algo, una cuestión de la señal. Ahí bueno, lo que vamos a hacer es orar. Y luego, hoy, por cierto, hermanos, audiencia, lo que vamos a hacer es, vamos a arrancar con una pregunta general sobre el tema de la Navidad, del nacimiento de Cristo, etcétera. Pero vosotros también vais a poder lanzar preguntas a los hermanos aquí. A ver, porque sabéis, el formato que tenemos en el canal es, tenemos el estudio y luego hay una sesión de preguntas con la audiencia. Pero hoy vais a tener la opción, si queréis, de lanzar preguntas a lo largo de la conversación, porque no es tanto un estudio hoy, sino una conversación entre amigos, pastores, todos que están también sirviendo en la esfera digital. Así que vamos a orar al Señor y vamos a estar preguntándonos hoy por el verdadero significado de la Navidad. ¿Qué es lo que celebramos en estas fechas? Vamos a hablar de la encarnación, la doble naturaleza de Cristo, porque es importante que Cristo sea Dios hombre, ¿no? Así que vamos a orar y luego invitaros también a lanzar preguntas para que sea un tiempo interactivo y esperamos estar aquí juntos como 1 hora y cuarto, como siempre. Depende un poco de la demanda, ¿no? Y las cuestiones que vayan surgiendo hoy. Oremos al Señor y que Él sea glorificado entre nosotros. Amén. Amén. Pues, amado Padre, gloria a ti por Jesucristo. Él es el Salvador, Él es el Dios hombre, Él es el Rey, Él es todo. Gracias porque tu Espíritu nos ha enseñado sobre la grandeza y la magnificencia incomparable de tu Hijo. Gracias porque hoy
Él ha sido glorificado en todas las naciones de la tierra. Su evangelio ha sido predicado. Señor, a través de la predicación de la palabra has salvado almas, has santificado a tus creyentes. Y hoy te damos gracias también porque en este día tan especial podemos juntarnos también para conversar sobre cosas de las Escrituras, el tema del nacimiento de Jesús y todo lo que conlleva. Pedimos hoy, Señor, que nos dirijas en esta charla. Gracias, Señor, porque tenemos aquí con nosotros a 5 hombres muy activos a nivel ministerial, que están haciendo una labor también magnífica en las redes sociales. Y pedimos hoy que este tiempo sea de bendición para la audiencia, para los 5 hermanos aquí ahora con nosotros en el estudio, que tu nombre sea glorificado y que todos podamos ver una vez más la gloria, la belleza de nuestro amado Salvador Jesucristo, que Él sea todo suficiente para nosotros. Y pedimos que bendigas a la audiencia, que salves a los incrédulos que están aquí ahora conectados y que este tiempo sirva para tu alabanza y tu gloria. Pedimos todo esto en el nombre de Cristo, dándote gracias en su nombre, y el pueblo de Dios dice amén, aleluya. Amén. 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 Bueno, vamos a lanzar una pregunta general y podéis ir agregando datos si queréis. Y vamos a ir en orden alfabético para empezar. Así que tengo en primer lugar la A, Ariel. Ariel, la pregunta para ti, querido hermano, sería, Pastor Ariel, que está en Palabra Viva, Navarra, en el norte de España. En estas fechas hablamos de la Navidad, la Natividad, el nacimiento. ¿Qué es lo que estamos celebrando en estos momentos de Natividad, de Navidad? ¿Qué es lo que celebramos como pueblo de Dios en estas fechas? Amén, gracias, Will. Mira, la respuesta corta es justamente decir, estamos celebrando el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La respuesta un poquito más extendida sería, que creo que es la más que me gusta a veces comentar, ¿no? Cuando celebramos la Navidad en casa, ¿no? Es contar un poquito qué es la historia, ¿no? Tenemos a un Dios creador, a un Dios que formó al hombre, a la mujer, que tenía una relación con ellos y que el hombre por el pecado rompió esa relación. Una relación totalmente que era íntima, perfecta, y luego fue totalmente desmoronada, ¿no? Por causa del pecado, e irreconciliable por parte del hombre. El hombre en la condición que quedó sería incapaz de volver a tener esa relación con Dios. Y Dios podría haber quedado o elegido decir mandar a todas las personas, ¿no? al infierno y nunca más tener esa relación con ellos, pero sin embargo decidió enviar a su Hijo Jesucristo, ¿no? Para volver a establecer esta relación que tenía como en el comienzo, ¿no? Y la historia de Navidad es la historia de un Dios que quiere reconciliar al hombre otra vez con él, ¿no? Que no lo dejó allí, y es una historia de amor, la Navidad. O sea, es realmente entender un poquito el amor de Dios, porque realmente es, como hablaba esta mañana en la iglesia, es imposible entender ese amor de Dios hacia nosotros, es incomprensible de una manera cabal, pero la Navidad es la historia de amor de parte de Dios enviando a Jesús, ¿no? Un hombre muriendo por hombres, ¿no? Para poder satisfacer, ¿no? La demanda del pecado y el castigo del pecado. Así que la Navidad no es solamente el nacimiento de Jesús en ese sentido, sino es la historia de amor de parte de Dios salvando al hombre, ¿no? Y lo hizo a través de su Hijo, ¿no? Él sufría la cruz y el dolor y el castigo por el pecado lo sufrió Él en vez de nosotros, ¿no? Así que es una historia realmente de amor. Amén, gloria a Dios. ¿Alguien quisiera agregar algo más? Bueno, quizás la perspectiva bíblica de la Navidad es la importancia soteriológica que tiene el nacimiento de Cristo en medio de nosotros, ¿verdad? Como dice Gálatas capítulo 4, versos 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Gálatas nos presenta claramente de que había una necesidad que, como bien dice el pastor Ariel, se perdió esa relación precisamente en el comienzo de la creación, pero Él viene para restaurar y salvar aquello que se había perdido. Y eso es lo que celebramos. El mero hecho de que celebramos la Navidad como tal, celebramos la obra de Dios por medio de su Hijo Jesucristo para la redención de nuestros pecados. Amén. 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 Gloria a Dios. Pues viene el Salvador porque somos pecadores y decimos que Jesucristo tiene
dos naturalezas. Entonces, no sé, o Sebastián o Camilo, ¿cuáles son estas dos naturalezas de Cristo? ¿Y cómo podemos ver estas dos naturalezas comprobadas o manifestadas en la Escritura? Así que, ¿cuáles son las dos naturalezas de este Salvador? ¿Y cómo podemos defender ambas naturalezas a la luz del testimonio bíblico? ¿O Sebastián o Camilo? Bueno, a ver, comienzo y ahora lo dejo a Camilo que desarrolle bien. Bueno, esto ya lo estamos viendo desde el Antiguo Testamento, ya que constantemente nos habla de la deidad y de la naturaleza humana. Por ejemplo, cuando vemos en los instrumentos del tabernáculo, ya estábamos viendo que todo estaba apuntando a Cristo, que Dios mismo se iba a encarnar. Y vemos, por ejemplo, en el Arca del Pacto, que está hecho de madera de acacia, que nos va a representar la naturaleza humana del Señor Jesucristo. La madera de acacia es una madera dura que crece en el desierto, una madera espinosa, dura, y estaba recubierto por oro. El oro nos representa la deidad, nos representa lo que es algo que no se corroe, algo que es cuando se funde, quedan las impurezas por un lado y el oro fino por otro. Entonces nos habla de esa deidad del Señor Jesucristo de la naturaleza humana. Incluso en el propiciatorio, también ahí estamos viendo el sacrificio que era de oro puro. Y ahí estamos viendo todo lo que ya nos está apuntando desde el Antiguo Testamento, así como lo que estaba diciendo el doctor Enuel, que en Gálatas ya nos dice, acá lo tienen. Pero ya desde el Antiguo Testamento todo estaba apuntando a la naturaleza humana, porque, por ejemplo, cuando vemos no sé, Jehová mi pastor, nada me faltará. Vino alguien y dijo, yo soy el buen pastor. Incluso el pastor de Ezequiel 34 que dice, yo mismo bajaré a apacentar a mis ovejas. Ahí estamos viendo cuándo se cumple el cumplimiento, que ya desde el Antiguo Testamento que estaba anunciando de una manera velado, pero que por todas partes nos estaba hablando de lo mismo. Amén. Y Camilo, ¿cómo podemos ver en las Escrituras estas dos naturalezas de Jesús exhibidas? ¿Dónde, por ejemplo, cómo podemos probar su divinidad? ¿Cómo podemos probar su humanidad a la luz de la palabra de Dios? Perfecto. Bueno, la Biblia es es un documento de testimonios que nosotros hemos creído que son legítimos, testimonios que contienen información divina, información legítima y divina, y esos testimonios pues quedaron registrados en ese gran documento divino. Y por causa de esos testimonios es que nosotros creemos, por la acción del Espíritu Santo en nosotros, que nos lleva a reconocerlo y aceptarlo, que Jesús pues fue Dios, Jesús es Dios encarnado. Lo vemos confesándolo a los apóstoles y a muchas personas que estuvieron en contacto con Jesús en el primer siglo y pudieron estar comprobando, viendo, como dicen los apóstoles, las señales que él hizo y que lo vindicaban como hijo de Dios. Entonces hay muchos textos donde se nos dice que Jesús es Dios, ¿no? También vemos muchos textos donde por los testimonios sagrados podemos entender que también era hombre y que era necesario que era hombre. Yo sé que la mayoría de las herejías con respecto a Jesús o con respecto al cristianismo surgen con un análisis de Jesús, pues, vamos a decir, descuidado. Y creo que nosotros podemos llegar a una conclusión objetiva analizando lo que fue Calcedonia. Y en Calcedonia está absolutamente todo. Y la gran conclusión de Calcedonia es que Jesús es verdaderamente hombre y es verdaderamente Dios, aceptando los textos bíblicos sin querer imponer un texto sobre otro o querer subordinar un texto a otro. Entendemos y aceptando todos los textos, entendemos que Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pues vamos a lanzarle entonces una pregunta a Pepe que tiene que ver con la doble naturaleza que estamos aquí comentando. Matías pregunta, y es una pregunta común, ¿no? En el campo de teología, dice Matías, Jesús entonces llegó a ser hecho semejante a los hombres. Entonces, en su encarnación, Jesús dejó atrás su deidad, es decir, Jesús dejó de ser Dios a la hora de encarnarse. Pepe, ¿qué puedes decirnos al respecto? Pues, Pastor Will, algo muy importante cuando hablamos acerca de la naturaleza de Jesús, junto con
este aspecto divino de su deidad y también de su naturaleza humana. Es muy importante y algo que me gusta mucho, que se me hace un texto muy cristológico, centrado en la persona de Cristo, es Filipenses 2, cuando nos habla que haya en nosotros este mismo sentir que hubo en Cristo, el cual siendo Dios no estimó el ser Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, caminó entre nosotros y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y después nos expresa como el mismo Padre es el que se encarga de exaltarlo. Y entonces este texto trae ahí una clave muy importante. Y muchas veces esta parte de que se negó a sí mismo, se despojó a sí mismo, solemos pensar que Jesús se desprendió de su deidad. La realidad es que Jesús era hombre al 100%. Tenía toda la naturaleza humana en un sentido de que él tenía carne y cuerpo propio, pero al mismo tiempo es importante entender que Jesús jamás se desprendió de su deidad. Jesús jamás se desprendió de ser Dios. Él nunca, en ese sacrificio, en esa muerte, en esa entrega por nosotros, nunca dejó de ser Dios. Nunca abandonó su deidad. Nunca abandonó este señorío que él tenía. Y nos lo demuestra aún ahí Filipenses 2, porque nos dice, y el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre que se nombra, para que en el nombre de Jesucristo toda rodilla se doble, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Algo importante igual es lo que nos enseña Pablo en la segunda carta a los Corintios, cuando nos dice en el capítulo 5, que el que no conoció pecado se hizo pecado por nosotros. Si bien Cristo era hombre, él jamás pecó. Ese aspecto de la naturaleza humana, de la depravación total, de la corrupción humana, Cristo jamás lo tuvo, porque él jamás pecó. Él cargó con el pecado de sus escogidos, pero jamás cometió pecado alguno que se le pudiera imputar de alguna forma. Amén, gloria al Señor. Así es, exactamente. Y a nivel puramente filosófico, ¿no? Dios, por definición, no puede dejar de ser Dios, porque Dios, por definición, es eterno e inmutable. Por tanto, no un Dios que deja de ser Dios, un Dios que se desprende de su deidad. Es filosóficamente hablando absurdo. Y es más, si Cristo no fuera 100% Dios, verdaderamente Dios, no podría ser nuestro Salvador. Porque claro, ¿quién puede salvar? ¿Quién puede perdonar los pecados? Si no solo Dios. Solo Dios. Exactamente. Sí, no sé, Pastor Ariel, usted estaba buscando un texto antes. No sé si quería leer algo. Sí, no, yo sobre el texto que comentó el hermano Pepe, es importante también el significado de las palabras, ¿no? En el original, y la palabra allí siendo, que es huparco, literalmente está diciendo existiendo, ¿no? Entonces, si leemos en el original, en el griego, ¿no? Vemos allí que la palabra es huparco morphei theos, existiendo en la forma de Dios. Y la palabra allí, forma, también es morphei, que es importante tenerlo en claro, que habla de la naturaleza misma de la persona, ¿sí? Para que podamos entenderlo, esta palabra es distinta a la otra palabra para hablar de forma, que es Shema, ¿no? Que Shema es hablar de la forma externa, es Shema. Esquema, ¿no? Shema es Perdón. un esquema en Esquema. morfe y esquema en griego. Y esquema. Gracias, Enoel. Gracias, doctor Enoel. Esquema. Y esa parte de externa es usada la palabra esquema. Y Pablo aquí usa la otra palabra que es morphei, ¿no? Que habla de la naturaleza, ¿no? Entonces, como podemos explicarla a la audiencia, que es mi naturaleza, mi esencia de ser humano es en mi morphei, ¿no? Mi morphei. Pero mi esquema fue cambiando a medida que yo voy creciendo. Primero fue un niño, ¿no? Después un adolescente, un adulto, y ese esquema va cambiando, esa forma va cambiando. Pero mi naturaleza de ser humano es morphei. Y acá Pablo está usando la palabra diciendo que Jesús, siendo o existiendo en la naturaleza de Dios, ¿no? Fue que no se aferró a ello, ¿no? Sino que se despojó la kenosis. Bueno, pero no voy a hablar de todos los temas de ahí de ese versículo, de cada palabra, que seguro los hermanos también pueden ahondar en eso. Así que no, como bien dijiste, Dios no se puede dividir, no puede ser una parte de Dios, no puede dejar de ser Dios, no puede dejar sus atributos, ¿no? Él es inmutable. Así que, para nada, cuando fue verdaderamente hombre, nunca dejó de ser verdaderamente Dios. Amén. Y en este sentido, doctor Enoel, las dos naturalezas, la teología habla de unión hipostática. ¿Qué es? A veces no en Navidad oímos o leemos artículos que hablan sobre la unión hipostática.
¿De qué exactamente estamos hablando a la hora de hablar de unión hipostática? ¿Qué es esto? ¿De qué va? De hecho, el pastor Juan Camilo Tomar citó precisamente el Concilio de Constantinopla. La doctrina de la persona de Jesucristo se va desarrollando para explicar a la iglesia poco a poco. Se habla de la unión hipostática o la unión teantrópica, y es precisamente los conceptos que los teólogos utilizan para definir a Dios hombre. En este sentido, tenemos que ver que esto no es un invento nada más de un aspecto filosófico o teológico, sino que más bien es el desarrollo a través de textos bíblicos que nos prueban la humanidad de Cristo y la divinidad de Cristo. Para hablar, comenzando para la divinidad de Cristo, tenemos textos como Juan capítulo 1, verso 1. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Interesante cuando vamos al lenguaje original y, por ejemplo, leímos en arquei en hologos, la palabra arquei en ese principio nos habla de un copretérito perfecto, lo que implica que cuando existía el pasado ya estaba en existencia este logos que está hablando. Después nos habla la segunda cláusula, kai theos en hologos. Nos habla a nosotros que aquí hay, kai theos prostonteos, el proce, que tenemos dos personas, el Padre y el Hijo, en aproximación, uno casi de cara a cara. Y entonces al final, kai theos en hologos, y el verbo era Dios. Hay una regla de interpretación en el griego que se llama la regla de Copwell, que cuando uno de los sustantivos es articulado, el que no se encuentra articulado está dando la característica de ese sustantivo. Por ende, cuando dice y el verbo era Dios, el verbo es el que está articulado, Dios es el adjetivo o lo que califica precisamente ese verbo. Así que el verbo es divino. Juan 1.1 es crítico para entender la cristología, la divinidad de Cristo. Hay textos también, por ejemplo, Romanos capítulo 9, verso 5, que nos dice de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Y nuevamente vamos a la construcción gramatical. Vemos que hay un complemento circunstancial cuando nos habla que viene él según la carne, ¿verdad? Vino Cristo, el cual es Dios. Pablo está informando que este que vino según la carne se encarnó, es Dios. Y es Dios sobre todas las cosas, otro complemento circunstancial. Lo que implica que si usted eliminaría eso, no le cambia en absoluto el versículo, no le cambia el sentido. Otro texto, por ejemplo, para hablar de la divinidad de Jesús. Tito capítulo 2, verso 13. Aguardando la bienaventuranza vuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nuevamente, una regla de interpretación en el griego, la regla de Granville-Sharp establece cuando tiene dos sustantivos separados por la palabra kai, está hablando de la misma persona. Así que gran Dios y Salvador se complementan para que Jesucristo entendamos que Él es tanto Dios como tanto Salvador. Y finalmente, nuevamente, tenemos otro cántico que es Primera de Timoteo capítulo 3, verso 16, que nos dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba y en gloria. La divinidad de Jesús la vemos claramente establecida en el Nuevo Testamento. Ahora, su humanidad, ¿dónde la sacamos también? Precisamente de la revelación del Nuevo Testamento. Tuvo hambre, comió, lloró, se cansó, caminó. Vemos atributos que son exclusivamente humanos. Ahora, el teólogo tiene que decir cómo nosotros armonizamos el aspecto de que tenemos uno que es verdaderamente Dios, porque todos estos textos nos hablan de eso, pero verdaderamente humano, porque está también hablando de este concepto. Y entonces se da la explicación de lo que viene siendo la unión hipostática o la unión teantrópica. El Concilio de Calcedonia en el año 451 establece 4 fundamentos principales para la cristología. Número 1, Jesús es verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. Se hace una distinción entre las naturalezas divinas y humanas, pero no se hace una separación. Entonces, cada vez que estemos hablando de la persona de Jesucristo, tenemos que hablar en torno de esos 4 fundamentos que se establecieron en Calcedonia, que están basados en la palabra de Dios. Verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. Se hace una distinción entre las naturalezas, pero no se habla de una separación. Así que tenemos una persona con 2 naturalezas, una naturaleza divina y una naturaleza humana. Cuando se cita el Carmen Christi, que fue primera de Filipenses capítulo 2, allí vemos también ese concepto de las 2 naturalezas. El Morfe, como bien explicó el pastor Ariel, habla de la naturaleza divina. Schema habla también de cuando se humilla la naturaleza humana, y vemos lo que se llama la kenosis, la degradación o la humanización, en otras palabras,
La palabra se traduce como anonadar. Entonces, no es que él deja de ser Dios, él continúa siendo Dios, pero es la persona, la cual es el atributo de afirmación en base a la naturaleza divina, la naturaleza humana. Por ende, él puede actuar dentro de esas naturalezas como la persona decide cómo se actúa. Así que vemos esa unión, una unión hipostática, nuevamente. Dentro de la ontología de quién es Dios, se hablan de 3 subsistencias, y la palabra subsistencia, nuevamente, el equivalente es upostasis. Están por debajo, en ese sentido, de la ontología de Dios, y se habla de la ontología y la economía de Dios, pero son términos que se aprenden en una clase de teología sistemática, pero para no quitarle todo el tiempo, porque pudiese dar un curso completo de teología, que es lo que me encanta, lo dejo aquí con esto, y si hay alguna pregunta después la contestamos. Wow, gloria a Dios. Los hermanos están aquí encantados, en el chat están flipando, gloria a Dios por el contenido. Ahora, Jimena pregunta algo a raíz de lo que ha dicho el doctor Enuel ahora, y Sebastián para ti, hermano. Enuel acaba de decirnos entonces que Jesucristo es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios, y esto lo tenemos, por ejemplo, bien recopilado, enseñado en el credo de Calcedonia, ¿no? 451, magnífico credo. Sebastián, si es así, entonces, ¿qué hacemos con el Shema de Israel? ¿Verdad? Deuteronomio, capítulo 6, 4, 5, oye, Israel, el Señor vuestro Dios uno es. ¿Cómo podemos reconciliar entonces ese monoteísmo con la deidad de Jesucristo? ¿Qué hace el pueblo cristiano ahí? ¿Cómo podemos justificar lo que está diciendo Enuel, doctor Enuel, a la luz del Shema de Deuteronomio? Yo lo que veo es que como que hay una confusión cuando se empieza a aplicar la Trinidad. Yo veo que ahí empieza cuando que Jesús dice que ora al Padre, parece que son 2 personas diferentes, después que aparecen por ahí los solo Jesús y vienen con otra cosa, y empiezan a haber ese tipo de confusiones y de errores, y yo me baso siempre también partiendo un poquito desde el Antiguo Testamento, donde empieza a hablar de este único Dios, pero ahí empezamos a ver de esta manifestación, por ejemplo, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, que yo creo que ahí es lo que más cuesta generalmente, es lo que veo en los creyentes, en los hermanos, esta parte de la Trinidad, que como Dios es Jesús y Jesús no es Dios y el Espíritu Santo y si no es uno, y ahí es donde empiezan estos problemas. Pero, por ejemplo, yo te puedo hacer un enfoque, por ejemplo, para ver esto, cuando vemos, por ejemplo, Abraham, Isaac y Jacob, ahí empezamos a ver un poquito también lo que es, ya nos empieza a apuntar un poquito del mismo Dios y de lo que es, por ejemplo, Abraham nos representa al Padre, Isaac nos representa al Hijo. Incluso Isaac es el único que vemos de todos que solamente se casó con una sola mujer. Y ahí vemos que nos representa al Hijo. Por ejemplo, Isaac, cuando se va a entregar al sacrificio de una manera voluntaria, nos representa al Hijo. Vemos a Abraham entregando al Padre, estamos viendo entregar a su Hijo, a su único Hijo, y ahí estamos viendo también la imagen, Padre, Hijo y el Espíritu Santo también. Por eso también vamos a ver en Jacob lo que es el enfoque del Espíritu Santo, por ejemplo, cuando vemos en Jacob de que era un estafador, un mentiroso y de todo, y después vemos cómo había cambiado y cómo había pasado a ser una persona regenerada por el Espíritu Santo que había vencido. Entonces empezamos a ver desde el Antiguo Testamento lo que es estas partes que llega a esta confusión de que si es un solo Dios, de que si son 3. Por ejemplo, en los profetas. Yo soy muy de analizarlo desde el enfoque ya desde el Antiguo Testamento. Por ejemplo, vemos los profetas. Tenemos a Isaías. Ahí tenemos el profeta del Hijo. ¿Qué habla constantemente Isaías? El Hijo, Cristo. Un niño no es nacido, por su llaga fuimos curados. Bueno, constantemente está profetizando en cuanto al Hijo. Cuando vemos, por ejemplo, en Ezequiel lo vemos más que nada actuando en las Escrituras y nos muestra un poco lo que es la obra del Espíritu Santo. Y también los vemos a Jeremías, cuando llora, vemos que Jeremías nos representa un padre que se duele por el dolor del pecado de su pueblo. Entonces, de esta manera yo generalmente trato de irme un poquito atrás y empezar a ver los enfoques en cuanto al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esto es lo que siempre trato de partir desde atrás para poder enfocarnos en esto. Y yo creo que ahí está un poquito la confusión en esto que siempre veo que trae la Trinidad para muchos. Ok, y siguiendo esta línea, Pastor Camilo, según lo comentado, ¿no? Por Sebastián, ¿tú podéis darnos algunos textos bíblicos
que demuestran que hay esa naturaleza, digamos, lo que vemos también, bueno, no solamente, bueno, Calcedón está más bien enfocado en la persona de Cristo, pero por ejemplo, podemos pensar en el credo apostólico, el credo niceno. ¿Tú puedes darnos algunas pruebas bíblicas de esta naturaleza triuna en Dios? ¿Se te ocurren algunos textos que podéis compartir con los hermanos? A ver, bueno, ahora obviamente que hay muchos textos que hablan o que nos muestran acerca de la divinidad de Jesús. Nosotros a las conclusiones que se llegó con Calcedonia es que es una sola naturaleza y esa naturaleza es compartida por 3 personas. Son 3 personas diferentes que tienen una misma naturaleza. Creo que a lo largo de todas las escrituras, pues tenemos muchos textos, ¿no? El mismo Shema que se mencionó, Jehová es uno, y después tenemos el bautismo de Jesucristo, donde interviene el Espíritu Santo, el Padre, el Hijo. Pero bueno, pienso que el conflicto que surge es por intentar poner un versículo sobre otro, una autoridad, ¿no? Entonces, si tenemos versículos donde Jesús es hombre, tomamos ese versículo y ya queda definitivo que Jesús solo es hombre. Y si tomamos textos donde Jesús es Dios, entonces ya esos como que quedan definitivos como que Jesús es Dios. Pero yo creo que vamos a decir, la aceptación de todos los textos y aceptar la autoridad de todos los textos es lo que nos va a llevar a la comprensión de que Jesús es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Amén. Gracias, hermano. Y Pepe, en cuanto al Espíritu Santo, creo que todos tenemos claro que Dios el Padre es Dios. Esto, vamos, hasta las sectas están de acuerdo. Estamos diciendo que Jesucristo también es verdaderamente Dios. ¿Qué pasa con el Espíritu Santo? ¿Es Él una mera fuerza impersonal, como dicen los testigos de Jehová? ¿O es Él una persona? ¿Es Él Dios? ¿Qué nos puedes decir, Pepe, sobre el Espíritu Santo para casar todo esto con el Padre y con el Hijo? Hermano, creo que lo que han estado compartiendo los hermanos desde diferentes puntos de vista es importante porque, por ejemplo, cuando vemos la labor de la salvación, cuando vemos la soteriología y vemos la obra de salvación que hace, pues podemos ver aún dentro de nuestra doctrina reformada cómo vemos, por un lado, la elección incondicional de Dios efectuada por el Padre, ¿no? Es el Padre quien viene a escoger quiénes serán salvos. Por otro lado, vemos en la expiación limitada quién es quien paga el precio por esos escogidos del Padre, y vemos la intervención directa del Hijo. Y finalmente, pues cuando vemos la gracia irresistible, que son los beneficios que reciben aquellos que fueron comprados por Cristo, que fueron a su vez elegidos por el Padre, es una labor del Espíritu Santo. Entonces vemos aún cómo en la obra de salvación interactúan las 3 personas de la Trinidad, y es algo sublime, es una de las cosas más impresionantes que podemos toparnos en las Escrituras. Es espectacular el poder ver la labor del Espíritu Santo. Por ejemplo, Jesús, cuando está hablando en el Evangelio de Juan, tenemos a Jesús hablando en el Evangelio de Juan, hermanos, antes de que sea arrestado. Ustedes pueden verlo ahí en Juan capítulo 14, Juan capítulo 15, Juan capítulo 16. En Juan capítulo 17, pues ya tenemos la oración sacerdotal de Jesús. Pero en los versículos anteriores, Jesús nos está hablando acerca del Espíritu Santo. Nos está diciendo, Él vendrá, Él será un consolador, Él tomará de lo mío y os lo hará saber, Él los guiará a toda verdad, Él los hará libres. Y empieza a hablarnos Jesús acerca de la labor del Espíritu Santo, porque si bien no estamos creyendo que el Espíritu Santo antes no existía y que empezó a existir después de que Cristo vino en el día de Pentecostés, para nada, el Espíritu Santo lleva existiendo desde todo el tiempo. El libro de los Salmos nos deja ver esta verdad, ¿no? Nos dice, Dios, tú eres Dios del siglo al siglo. Y cuando vemos que Dios es Dios del siglo a siglo, estamos hablando no solo del Padre, sino también del Hijo, del Espíritu Santo. Dios es eterno, Dios es indivisible, Dios es Dios desde el principio hasta el final. Y el Espíritu Santo, hermanos, es algo impresionante el poder ver la labor que hace, la labor que Cristo mismo describe que haría según Juan, que Él vendría, que Él nos guiaría a toda verdad. Aún en el libro de los Hechos, capítulo 1, antes de que Jesús ascienda al cielo, vemos que habla Jesús acerca del Espíritu Santo. Dice, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces yo creo, pastor, respondiendo a la pregunta, no creemos como los mormones o testigos de Jehová que el Espíritu Santo es una fuerza activa o que anda por ahí nada más como una fuerza, sino que creemos que es parte de la Trinidad. Es el consolador.
Es el que lleva a cabo esa obra de convencer de pecado, de justicia y juicio. Es aquel que nos acompaña. Romanos 8 nos los dice, ¿no? ¿Qué habremos de orar nosotros como conviene? No sabemos. Es el Espíritu Santo el mismo que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Yo creo que la labor del Espíritu Santo, hermano, es una labor preciosa que hoy en día podemos gozar cada día, a cada instante en nuestras vidas. El Espíritu Santo está ahorita aquí con nosotros. Nos acompaña, nos bendice, Él es el que nos instruye en cada momento. Amén, así es. Amén. Will, con respecto a veces con la confusión, ¿no? De cuando decía Juan que mucha gente dice, no, pero acá parece que hablara solo de Dios y acá parece que hablara como hombre, y a veces, ¿qué texto usó este o el otro, ¿no? Creo que una explicación como la que dio Anuel recién hablando de la persona, ¿no? Del agente atributivo, que Jesucristo es una persona con dos naturalezas, y esas dos naturalezas, la persona tiene esa voluntad de ejercer alguna de las dos naturalezas en los momentos que la decide la persona de Jesucristo usarla. Por ejemplo, en Juan 2:24, ¿no? Donde dice que él no se fiaba de los hombres, de ellos, porque conocía el pensamiento de todos ellos. Ahí vemos a Jesús sabiendo y utilizando, ¿no? Esa naturaleza divina, ¿no? Pero después vemos a Jesús diciendo en Mateo 24:36, diciendo que solamente ni los ángeles, sino solamente el Padre sabe la hora de la venida del Hijo, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo que no lo sabe si es Dios? No, sí lo sabe, pero él ejerce esa voluntad como persona de usar la naturaleza divina o la naturaleza humana, ¿no? Cuando él dice a veces, por ejemplo, yo y el Padre uno somos, y después otro pasaje dice, mi Padre es mayor que yo. O sea, ¿qué pasa? ¿Hay una contradicción? No, él está hablando como hombre o a veces ejerce su naturaleza divina. Eso es, de acuerdo a los contextos, tenemos que saber utilizar en qué momento está usando él las naturalezas que posee él. Pero obviamente que no podemos compararla con nada, hermanos, a esto. O sea, no hay nada de decir, sí, mira, para explicártelo mejor, mira, fíjate en esto, fíjate. No hay comparativa con lo que es la persona de Jesucristo, ¿no? Así que ese es un fracaso que a veces queremos hacerlo y no. Tenemos que basarnos en lo que ya está en la revelación y en su contexto, saber cómo está hablando de como hombre o como Dios. Gracias, Pastor Will, pastor. Sí. perdón que interrumpa, pero algo se me hacía muy importante que ahorita mencionaba el pastor Ariel, que me acordaba de una frase de Spurgeon, que Spurgeon decía, o sea, Jesús, la persona de Cristo, no es un humano deidificado y tampoco es una deidad humanizada, es todo lo que es Dios en todo lo que es hombre. Obviamente haciendo la excepción, mi amado hermano, que todo lo que es hombre sin la naturaleza pecaminosa, pero resaltando que todo lo que es Dios. No podemos negar la deidad de Cristo porque aún Cristo mismo revela en su palabra, ¿no? Juan dice, todo aquel que niega que Jesucristo ha venido en carne, tal tiene el espíritu del anticristo, ¿no? Y ahorita recordaba, hablando hace rato que mencionábamos de la Trinidad, un pasaje que estudiaba hace un par de días, y es precisamente 1 Juan, capítulo 5, versículo 7, que dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno, y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres concuerdan. Vemos una vez más en la Escritura cómo nos afirma precisamente que en una cuestión de esencia, los tres son Dios, pero en una cuestión de economía divina, tienen diferentes roles y desempeños en esta situación. Sí, y yo creo que también es la forma de reconciliar lo que antes comentó el pastor Ariel, porque cuando Jesús dice, yo y el Padre uno somos, está ahí hablando según la Trinidad ontológica. Pero cuando dice que el Padre es mayor que yo, ya estamos hablando de la Trinidad económica. Y es muy importante hacer esta distinción, ¿no? Entre la Trinidad ontológica y la económica para luego no confundirnos. En efecto, así es. Pues gracias. Pues yo creo que hasta aquí hemos querido hablar de la cristología y hemos hablado de unión hipostática, su deidad, su humanidad, etc. Ahora tenemos aquí bastantes preguntas sobre el tema ya de la Navidad en sí. Entiendo, ¿no?, que como protestantes que tenemos libertad en Cristo como para celebrar el día como para no celebrarlo. Lutero estaba 100% a favor, Zwinglio 100% en contra, y Calvino decía, bueno, cada iglesia, cada hermano puede tomar su propia decisión en su propia libertad, puede celebrar el día, puede no celebrar el día. Así que en este marco
Yo personalmente tengo este sentir de Calvino, creo que todos, yo creo en la libertad de la conciencia, el que, bueno, si uno tiene ganas de celebrar Navidad, que lo haga para la gloria de Dios. Si no lo hace, pues que no lo haga para la gloria de Dios. Yo personalmente sí, a mí me encanta, ¿no? Celebrar la Navidad, pero no impongo mi ley personal a los demás. Y tenemos aquí una pregunta ya de parte de Marjorie, que está ahora pensando más bien en la festividad de la Navidad. Así que saliendo un poco del tema de la cristología que hemos venido desarrollando, ahora pensando en la Navidad en sí, y recuerda a la audiencia que podéis estar lanzándonos preguntas. Y ya que estamos aquí más de 280 conectados, os recuerdo una vez más que estamos todos orando por la salud del pastor Paul Washer, que en las últimas horas han anunciado urgentemente de parte de Paul Washer y Heart Ministries que le estarán sometiendo a una cirugía de corazón abierto mañana, primera hora. Así que orad por el pastor Paul Washer, a quien amamos en el Señor, simplemente para que estéis al tanto. Así que Marjorie, la pregunta de ella es, y doctor Enoel está por ahí también, ¿cuáles prácticas debemos evitar en la época navideña por cuanto contradice nuestra fe cristiana? Así que le tocaría al doctor Enoel esta pregunta. ¿Cuáles prácticas debemos evitar en la Navidad? El audio, hermano. Está el audio. No se oye. Gracias. La verdad, me disculpan que es que últimamente he tenido problemas con la computadora como tal. Y antes de entrar a esta pregunta, porque es muy importante, nuevamente yo creo que las preguntas que se hicieron dan el preámbulo para entrar aquí a esta pregunta en específico. Se mencionó anteriormente el concepto de la palabra ejod dentro del monoteísmo, precisamente cuando hablan de Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Recuerden que la palabra ejod no habla de un aspecto unicitario o unitario, sino es una unidad en una pluralidad. Cuando tenemos la palabra ejod, habla, por ejemplo, el marido y la mujer se unirán y serán uno, ejod, una sola carne. Usted tiene un racimo de uva, es uno, pero compuesto de muchas uvas. Cuando se habla entonces de la persona, la esencia de quién es Dios, es uno en esencia, pero no descarta la capacidad de tener una pluralidad de personas. El problema surge cuando tratamos de definir persona como lo definimos en el siglo XX. Y persona, nuevamente, un agente atributivo que posee voluntad, intelecto y emociones. Así que si vemos en la Biblia una persona que despliega esos atributos, podemos definirla claramente como una persona. Por ende, esto es bien importante porque todas las preguntas que vayamos a hacer y todas las contestaciones que vayamos a dar, tenemos que entender la esencia de quién es Dios, su ontología, y las personas, su economía, para entonces comprender lo que hace el Hijo en subordinación al Padre, que toma para sí una naturaleza y se unen la naturaleza divina y la naturaleza humana en una sola persona. No es que Jesús tiene dos voluntades, porque la voluntad es la expresión de la naturaleza ejercida por una persona. Por ende, la persona ejerce la voluntad de acuerdo a una naturaleza, porque si no, entonces caeríamos en el pecado del nestorianismo, que se menciona de que hay dos personas con dos voluntades. No. Estamos hablando el concepto de la voluntad dentro de la persona de Jesucristo, dentro de la esencia de quién es Dios. Hay un concepto que se llama pericoresis. Pericoresis significa que aunque hayan unas voluntades en cada uno de los seres que expresamos en la esencia divina, hay un sistema homogéneo de pensamiento y de voluntad. Por eso Jesús puede decir, no se haga mi voluntad sino la tuya, pero la voluntad de Jesús está que homogénea o unida a la voluntad del Padre para que se cumpla el propósito de todo esto. Así que el aspecto trinitario tenemos que entender en su ontología, porque cuando Cristo se encarna para resolver un problema que todos nosotros teníamos. Como un Dios que es perfecto, que es eterno, que juicia el pecado y tiene que enjuiciar el pecado, sostiene o desea sostener una relación con una humanidad que ha caído y tiene pecado. Aquí tenemos la imposibilidad de Dios en su ontología, por su justicia y su santidad, quererse unir a un ser que es pecador. Por ende, entonces aquí tenemos la contestación es en la encarnación, porque ahora nuevamente él toma para sí mismo una forma de siervo y como tiene estas dos naturalezas, una divina como una humana, con todos sus atributos nuevamente, y recordamos que el agente atributivo de esa naturaleza es la persona, no la naturaleza. Tenemos a uno aquí que es verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Entonces, aquí se entiende algo bien importante, porque cuando vamos, por ejemplo, déjeme ir si lo encuentro por aquí, en el libro de Romanos,
Cuando vamos al libro de Romanos, mire lo que nos dice aquí la palabra del Señor. A quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia. Porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que tiene fe en Jesús. Así que la imposibilidad de un Dios que es santo para unirse a una raza que es pecadora se cumple ahora en Jesucristo, porque Él nos justifica como derrama toda su ira para ser un Dios justo contra el pecado, pero nos justifica extendiendo el amor para nosotros, para que en la persona de Jesucristo, en la cruz del Calvario, tenemos el juicio de Dios por su justicia y su santidad sobre Jesucristo, impuesto que en una forma representativa a nosotros en medio de Jesús, pero también el despliegue de todo su atributo de amor, ejerciendo ahora para la salvación de los hombres. Así que el concepto nuevamente de que venimos a celebrar en la Navidad es la encarnación, precisamente porque un Dios justo tiene que crucificar o matar o pagar, dar la paga del pecado, y lo hace a través de su Hijo, y su Hijo ahora despliega ese amor. Por eso ahora nosotros somos justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí es ese concepto nuevamente. Tenemos que entenderlo para ahora comprender cuál es la importancia de la Navidad, cuál es la importancia de la encarnación. Y me disculpan que tenía que hacer ese fundamento, porque ahora, para contestar la pregunta de Mario, si el pastor Will Graham la pone por ahí, ¿cuáles son las prácticas que debemos evitar en la época navideña por cuanto contradice nuestra fe cristiana? Aquí tenemos que ir nuevamente a lo que nos dice a nosotros el libro de Romanos. Déjame buscarlo por aquí, porque el libro de Romanos nos da una explicación en el capítulo 14, versos 5 y 6. Dice, uno hace diferencia entre días, otro juzga igual a todos los días, cuando esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. El que no hace caso para el día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Así que la función que nosotros ejerzamos como una iglesia tiene que ver nuevamente también si estamos dándole gracias a Dios por esto o no estamos dando gracias a Dios. Pero nadie puede juzgarnos a nosotros si se celebra un día o no se celebra un día por el mero hecho de que la Biblia nos dice, mira, si tu fe es mucho más madura que el otro, bien, no hagas caer a tu hermano, pero que no sea juzgado por este. Hay prácticas que van en contra de la naturaleza de quién es Dios, y la naturaleza de Dios se ve reflejada precisamente a través de la ley. ¿Por qué matar es malo? Bueno, matar es malo, la gente dice, sí, porque lo dice la Biblia, o la Biblia lo dice porque es malo, pero tenemos un problema. Sí, la Biblia lo dice porque matar es malo, pero matar es malo porque va en contra de la naturaleza de Dios, que es vida. Y cuando se atenta contra de un atributo de Dios, se convierte en pecado porque no estamos siendo imagen y semejanza de Él. Así que hay una práctica que va en contra de la naturaleza moral de Dios. Eso no lo debemos practicar. Y nuevamente entendiendo que nuestro cuerpo es un cuerpo santo porque somos comprados por precio de sangre. Si nos inflige a nosotros algún daño, si nos daña a nosotros nuestro cuerpo, ya usted sabe que es una práctica que usted no puede hacer. Pero tenemos que jugar en base a esta madurez que desarrollamos, basado ¿qué? En la expresión de las Escrituras. Amén. A nivel personal, hermanos, pregunto, y bueno, si no queréis contestar, tranquilos, pero vosotros, ¿dónde os posicionáis a nivel personal? ¿Celebráis la Navidad? ¿No la celebráis? Yo, por ejemplo, sí, yo celebro la Navidad, claro, con el enfoque cristológico. No sé, vosotros, hermanos, ¿cómo la celebráis? ¿Sí, no? Yo te puedo decir de mi parte que yo pasé siendo testigo de Jehová de chico. Así que yo no sabía lo que era Navidad, no sabía lo que era cumpleaños, Año Nuevo tampoco, la oración a los símbolos patrios tampoco. Iba a la escuela y yo decía, no, yo soy testigo de Jehová, no podía, era una cosa de loco. Pero bueno, incluso después cuando me desprendo ya de la familia de mis abuelos, que eran los fanáticos religiosos, ya cuando nos alejamos un poquito con mi familia, mis padres, todo, ya empezamos a festejar un poquito las Navidades y era algo como había una culpa. Es increíble cómo el diablo te mete esa semilla satánica de que había culpa, de que a mí me gustaba acá tirar cohetes, comer, música, es como que es esa alegría que hay en las fiestas. Y uno como que lo hacía como medio a escondidos y había como una culpa. Entonces estaba con esa crisis existencial, le estoy fallando a Dios y después, ¿pero qué tiene de malo?
Bueno, después con el tiempo el corazón se iba endureciendo, es como que cuando me fui alejando y ya era algo normal. ¿Qué es lo que pasa hoy en día, ya como cristiano, como dice Will? En mi caso, yo a lo que voy es que, si bien sabemos que por ahí no es la fecha exacta del nacimiento del Señor Jesucristo, lo que estamos haciendo es ese recordatorio, si bien sería todos los días, pero qué lindo que un día sea el recordatorio del nacimiento del Señor Jesucristo. Y fíjense que pasa algo terrible, algo muy loco, que solamente Cristo puede generar eso el día de su muerte y el día del nacimiento, más allá de que no sea ese día. Fíjense que en Navidad hasta el más impío es bueno, da regalos. Hay un espíritu de amor, pero ¿quién puede hacer eso a lo largo de la historia? Solamente algo, ahí estamos viendo que ya, no quiero ponerme en sensacionalista, en sentir cosas, pero vemos que a nivel mundial hay un impacto muy grande donde todo el mundo es paz y amor. Los que se odiaron todo el año, en Navidad se abrazan, brindan y se quieren. En el día también de la muerte del Señor Jesucristo, que tenemos el encuentro reformado acá con el doctor Enuel y con Camilo, que lo vamos a hacer en Argentina, pero también acontece algo que hay una atmósfera de eso, de la muerte de Cristo, y solamente Cristo lo puede hacer. Pero bueno, más allá de todo eso, ¿cómo lo tomo yo? A ver, yo no me inclino ante un árbol de Navidad y le pido que me conceda un deseo. Yo no, lo que hacemos es que, por ejemplo, me reúno con familia, que es un buen momento para reunirme con familia, que por ahí no todos los años, no siempre nos juntamos. Qué lindo ser buen testimonio en ese lugar, si hay ocasión para predicar el evangelio, qué prácticas se podrían hacer o qué conductas, y no, a ver, la gula, si es una ocasión para pecar, una ocasión para caer, una ocasión para emborracharse y todas esas cosas, y no, obviamente, ahí es donde ya empezamos a hacer el testimonio como cristianos. Pero yo festejo la Navidad, pero mi festejo es reunirme con familias a comer, nada más, y es pasar un momento. Ahora, si voy y me dice, no, hoy estamos festejando porque la verdad que las bolas del árbol representan no sé qué y estamos adorando a un Dios, le digo, no, bueno, nos vemos, no tiene nada que ver con mis creencias, pero si es el nacimiento de Cristo, no creo que haya mucha ciencia en cuanto a conflictos. Qué bien, gracias, Sebastián. No sé, los demás, abro también. ¿Hacéis lo mismo, Sebastián? ¿Qué hacéis, hermanos? ¿Celebráis la Bueno, Navidad, Camila? Sí, bueno, yo particularmente celebro la Navidad. Ya sabemos toda la problemática que surge con este tema, pero ¿cómo no celebrar el nacimiento de Jesucristo, ¿no? Y ese día que para nosotros representa la gran liberación del pecado, el perdón. En el Antiguo Testamento se celebraban fiestas de liberación y Dios mandaba que se celebraran fiestas de liberación. ¿Cuánto más no podemos nosotros celebrar nuestra liberación en Cristo Jesús? Sé que esto no es algo que nosotros podamos establecerlo como algo autoritativo, pues porque la Biblia no lo establece. Y nosotros debemos callar en donde la Biblia calla y hablar donde la Biblia habla. Entonces, en este asunto, la Biblia no habla de una manera, vamos a decir, explícita, puntualmente con el nacimiento del Señor Jesucristo. Y pues nosotros, como dijo Will, dejamos a la libre conciencia y de que cada uno, según su libertad, pueda expresar su postura, vamos a decir. Si nosotros, yo sé que a los hombres les encanta poner reglas y les encanta poner leyes por encima de la palabra de Dios, pero donde la Biblia no habla explícitamente de alguna prohibición, la Biblia sí nos manda a hacer uso de la conciencia. Entonces, no ir en contra de la conciencia es el camino que debemos tomar cuando nos enfrentamos a verdades o a circunstancias o decisiones donde la Biblia no tiene un mandamiento puntual. Entonces, donde la Biblia no tiene un mandamiento puntual, yo sigo caminando con la conciencia y no en contra de la conciencia, porque ir en contra de la conciencia es pecado. Entonces, como decía Sebas, que no sé, que le empiezan a dar trasfondos paganos. En realidad todo tiene un trasfondo pagano. Hasta las mismas, no sé, por ejemplo, las imágenes de Daniel, donde él veía leones alados y todo eso viene con una influencia asiria, babilonia. Nosotros vemos incluso en el mismo arte de estas culturas, de estas civilizaciones, o en los egipcios, las esfinges con cabeza de león. Y esa influencia afectó, pues, obviamente al pensamiento de los escritores bíblicos, pero Dios a través de eso, porque Dios no violentó ni la cultura ni las personalidades, y Él a lo largo del curso natural de la historia llevó adelante su plan de redención.
No podemos decir por eso que entonces ya no podemos tener en cuenta estas figuras. Entonces, si bien es cierto, la mayoría de las cosas de nuestra cultura están influenciadas por el paganismo, no obstante, nosotros tenemos que ir hacia el principio donde todo era perfecto y donde el hombre administraba porque Dios le había dado la posibilidad de administrar la creación. Entonces, recuperando esa autoridad sobre la creación a través de Jesucristo y con libre conciencia, pienso que nosotros podemos celebrar la Navidad. Okay, gracias, pastor. Sin imponerme sobre el que dice que no, obviamente. Claro, alguien aquí está diciendo, la ranilla de saxofón dice, no hay ningún invitado del panel que su postura sea no celebrar, todos están en una misma postura. Claro, el tema es que yo antes de convocar esta grabación, yo no tengo, mire, yo acabo de enterarme de que Sebastián celebra la Navidad, que Pastor Camilo celebra la Navidad. Yo cuando invité a estos 5 hermanos, yo desconocía y desconozco hasta ahora su postura, así que yo no sé qué cree Ariel, qué cree Noel, qué cree Pepe, así que vamos a dejar que hablen porque a lo mejor aquí tenemos un antinavideño entre nosotros, ¿no? Un Grinch, no sé, Pepe, Ariel, Noel, ¿qué celebráis? ¿Celebráis Navidad? ¿No lo celebráis? Ay, un grito. Yo también sí la celebro a la Navidad, Will, y hay un pasaje que es lo que trato yo para enfocar la Navidad con mi familia, que la festejo con mi familia, con mis hijos, y con algún hermano de la iglesia que quizás esté solo, sin la familia, también vienen para casa, o vamos, si la casa más grande, donde entremos todos los que somos, ¿no? En ese sentido la festejamos ahí. Y el texto de 1 Corintios 10:31 dice, ¿Cuál si hermano? pues, 1 Corintios 10:31. Ah, ok. 1 Corintios 10:31, bueno, y los hasta el 33. Dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿No? Dice, no seas tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Fíjate lo que dice ahí. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. ¿No? Yo utilizo la Navidad, sobre todo si hay personas que no entienden la Navidad, aprovecho la Navidad justamente para invitarles a casa y enseñarles y comentarles qué estamos festejando. El nacimiento de nuestro Salvador, la posibilidad de volver a tener un encuentro con Dios, a tener una relación con Dios, ¿no? Así que la Navidad, en mi caso yo la celebro, obviamente, no debe haber las borracheras, no me debo endeudar para hacer semejante o a una fiesta que me tenga que endeudar, ¿no? Porque el centro de la Navidad no debe ser ni la comida, ni la bebida, ni los regalos, sino Jesucristo. Y aprovechar eso para predicar y que alguno sea salvo en ese día, ¿no? Sobre todo, como dijo una verdad muy cierta el hermano Sebastián, este tiempo Dios lo hace así, pero hay una sensibilidad para las cosas de Dios distinta de todo el año, ¿no? Las personas que, como dice él, aunque nunca pensaron en Dios todo el año, esta semana se acuerdan, esta semana piensan algo por todo lo que ven. Entonces, ¿cómo no usar esa pequeña sensibilidad, por llamarlo de una manera, para pensar un poquito en el alma, en la muerte, en Dios, en vida, ¿no? Y usarlo para la gloria de Dios? Así que yo cuando a mis hijos le hago regalo, ¿no? a mis nenes, yo le hablo del regalo más grande que tuvimos, que era el Señor Jesucristo. O sea, podemos usar todo para la gloria de Dios, creo yo, en su contexto adecuado, ¿no? Y respetar a quien no piensa así. Pero para mí es una oportunidad la Navidad para predicar el Evangelio. Amén. Ok. Así que Sebastián sí, Camilo sí, Ariel sí, nos quedan Noel y Pepe. Bueno, déjeme aclarar antes de entrar con esto, porque veo los comentarios y alguien me hace una acusación que yo soy monotelista. No, yo no soy monotelista. Déjeme explicar esto. La facultad de la voluntad es una parte integral de la naturaleza humana. Por consiguiente, nuestro Señor tenía una voluntad humana, puesto que tomó una naturaleza humana perfecta. Su voluntad divina, por otra parte, es numéricamente con la del Padre y la del Espíritu Santo. Por lo tanto, es necesario reconocer las dos voluntades de Cristo. Pero si la palabra voluntad se toma como una facultad, sino como la decisión tomada por la voluntad o la voluntad deseada, ¿verdad? Entonces es verdad que las dos voluntades siempre actuaron en armonía, que es lo que yo mencioné de pericoresis. Y había dos voluntades dispuestas
o dos actos, pero un solo objeto. Lo que yo mencioné es que el agente atributivo de las naturalezas es la persona, no la naturaleza. Cuando Dios crea, no crea la naturaleza humana, crea la persona a través de la naturaleza humana, para establecer primero que nada la diferencia. En cuanto a si celebro o no celebro la Navidad, mire, yo creo que las celebraciones dentro del cristianismo judío-cristiano, dentro de nuestra religión judía cristiana, se basa precisamente en que el Señor nos da muchas fiestas para recordar y muchos ámbitos para que nos traiga a memoria las grandes obras que Dios hizo en nuestra vida. Un ejemplo, cuando vamos al libro de Josué, el Señor le dice a Josué, toma 12 piedras de en medio del Jordán y ponlas aquí. ¿Para qué? Para que cuando aquellos que vayan pasando por ahí pregunten, ¿y de qué son estas 12 piedras? Le dé la oportunidad a usted para decir, es que aquí, en este día, el pueblo pasó como por tierra seca, porque Dios hizo un milagro en medio del Jordán. Las piedras apuntaban ¿a qué? A la magnificencia de la obra de Dios. Las fiestas que vemos, que son las fiestas solemnes, por ejemplo, en el caso cuando se celebra la Pascua, nos recuerdan que el día en que el ángel de la muerte pasó y por medio de la sangre vertida en los dinteles no tocaron a aquellos israelitas. Por ende, las fiestas y estos conceptos nos ayudan a recordar la obra grande que Dios ha hecho en nuestra vida. Y aquí, en la Navidad, que la debemos celebrar todo tiempo, nos damos cuenta que hay un hecho histórico, que Dios se manifestó en carne, como dice 1 Timoteo capítulo 3, 16, o como nos menciona el ángel. Hoy doy noticias de gran gozo, que en la ciudad de David os ha nacido ¿quién? Un Salvador, que es ¿quién? Cristo Jesús. Así que separamos un día que nos apunta para recordar Jesucristo, ¿verdad? Aquel cual siendo en forma de Dios no estimó el seguir a Dios como cosa que aferrarse, sino que vino, se encarnó porque había la necesidad de que la pérdida que tuvo el primer Adán para restablecer la relación, viene ahora el segundo Adán, ¿verdad? Que es verdaderamente hombre, verdaderamente divino, para que en él se impute nuestro pecado y él nos impute su justicia para la salvación del mundo entero. Así que celebramos un día y decimos, qué linda es la Navidad. Se puso el día 25 de diciembre porque hay ciertos aspectos, y nuevamente, por favor, no hagan la falacia de comparación por asimilación o culpable por asimilación. El mero hecho de que hayan paganos que hayan tomado el solsticio de invierno o la Saturnalia no implica que la celebración cristiana es una celebración pagana, porque nosotros no estamos tomando el día para adorar al dios Sol o no estamos tomando el día para adorar a otros dioses, no. Estamos separando un día específicamente y de acuerdo con la madurez de cada uno. Vuelvo y digo, el que lo quiera celebrar bien, el que no lo quiera celebrar también. Romanos capítulo 14, como lo dijimos. Pero en ese día, por lo menos la mayoría de nosotros, recordamos el acto de que Dios se encarnó entre medio de nosotros para el perdón de pecados y lo celebramos definitivamente y damos gloria a Dios. Cantamos como los ángeles el Magnificat, cantamos como los ángeles todos esos cánticos que hicieron en el Nuevo Testamento. ¿Dónde? En una fecha que se escogió, magnífico. Y si se quiere celebrar el día 16 de junio, amén, gloria a Dios. La diferencia no importa cuál es el día, lo que importa es que se celebre. Amén, gloria a Dios. Pues tenemos un sí de Sebastián, sí de Camilo, sí de Ariel, sí del pastor Will, sí de doctor Enuel. Y a ver, Pepe, espero que no nos defraude, ¿eh? Pepe, a ver. Hermano, ¿qué cree? Yo no celebro la Navidad, de hecho, nada, no es cierto, hermano, no. La realidad es que, pastor, yo estoy totalmente de acuerdo con las exposiciones dadas por mis hermanos antes de mí. La realidad es que estoy de acuerdo con la postura de Calvino. O sea, yo celebro la Navidad y desde que tengo memoria lo hago. Y si el Señor me concede vivir 60 años más de vida, pues lo seguiré haciendo en esos 60 años, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, mi hermano? Que algo muy frecuente, y a mí Romanos 14 es un texto espectacular para mí. Ya lo han citado varios de mis hermanos. ¿Por qué, hermano? Porque es un tema polémico, el cuestión de la Navidad. Ya hay muchos creyentes que dicen que no es bueno y hay muchos otros que sí lo hacen, ¿no? Pero algo que a mí siempre me ha sido de bendición de Romanos 14 es entender la libertad en Cristo.
Tenemos este conflicto en la iglesia en la que unos comían carne y otros no comían carne. Y los que comían carne menospreciaban a los que no comían. Y los que no comían juzgaban a los que sí comían. Entonces es el mismo punto. Y es algo que siempre lo aplico en cada cosa que tiene que ver con temas de conciencia. Yo celebro la Navidad y es una dicha, pero no porque yo la celebre y otros hermanos no lo hagan, no los voy a menospreciar. Pero del mismo modo, invitamos a aquellos hermanos que no celebran la Navidad que tampoco juzguen a los que sí lo hacen. Porque entonces estamos rompiendo ese principio bíblico que tenemos ahí en Romanos 14, en el cual cada uno de nosotros hemos sido llamados a tener esa libertad en Cristo de poder hacer eso, ¿no, hermano? Yo creo que si nos ponemos a pensar en esa situación, hemos sido llamados a libertad en casa. Su casa, mis hermanos, cuando gusten aquí en México, pues aquí en México somos de muy buen comer, entonces armamos una cena bastante grande, es una oportunidad para estar con toda la familia que a veces no se puede reunir, y algo que a veces hemos hecho acá en casa, mis hermanos, es poder en esos momentos dar palabras, y en ese momento mi familia, que es creyente, y un servidor, aprovechamos a compartir el evangelio con los familiares, aprovechamos a exhortarles, a hablarles de Cristo, a hablarles del motivo por el cual principalmente estamos ahí. Y no solo eso, sino que también tenemos oportunidad. Yo me llevo la guitarra y nos ponemos a entonar himnos. Digo, a lo mejor los demás miembros de la familia no son creyentes, pero nos ponemos a alabar a Dios, ponemos a glorificar a Dios, porque al final entendemos que la Navidad, hermano, es una festividad que tenemos anualmente, pero nosotros como creyentes entendemos que verdaderamente celebramos la encarnación de Cristo no un día, no una vez al mes, no una vez a la semana, no los domingos, sino cada día de nuestras vidas. Pero si nos ponemos a buscar si tiene un origen pagano, pues pastor, creo que tengo que confesarlo aquí con todos ustedes, porque a lo mejor la ropa que traigo puesta tiene un origen pagano, o los tenis que traigo puestos tienen un origen pagano. La realidad es que Cristo nos ha llamado a libertad. Es hermoso si un hermano celebra Navidad, gloria a Dios. Si un hermano no la celebra, gloria a Dios. La importancia radica en que hemos sido llamados a libertad. Tristemente, hermano, pues han habido personas que, por ejemplo, a mí me han escrito como para reprenderme y exhortarme de que es malo lo que estoy haciendo, pero la realidad, hermano, es que hemos sido, como Pablo nos decía a los Gálatas, ¿no? Que ahí siempre hay hombres que quieren como que someter nuestra libertad en Cristo, y Pablo dice, a los cuales nunca accedimos a someter nuestra libertad, ¿no? Y yo creo que esa es la importancia, pastor, poder entender que hay unos que sí lo hacen, otros que no. Los que lo hagan, perfecto, hermano, creo que todos aquí lo hacemos, gloria a Dios, no menospreciemos a los que no lo hacen. Y los que no lo hagan, hermanos, no juzguen a los que sí lo hacen, porque la realidad es que celebrar la Navidad no nos hace más santos, ni menos santos delante de Dios, sino que cada día vivimos una vida conforme a su palabra. Vamos a la palabra, vamos a dar que sea la palabra la que juzgue, porque alguien dice, no es pagano, no lo celebren. Colosenses capítulo 2, verso 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o con respecto a día de fiesta o la luna nueva o en días de reposo, lo cual es sombra de lo porvenir, pero el cuerpo es de Cristo. O sea, yo digo, más claro no canto un gallo, que nadie os juzgue con respecto a días de fiesta. Además de esto, entiendan algo. El cristianismo conquista el paganismo, no el paganismo conquista el cristianismo. Véalo desde a través de toda la historia, que en muchos casos, en la antigua época, por ejemplo en Roma, habían templos a Mitra. ¿Qué hace el cristianismo? Conquista y pone encima una iglesia. Los que pasaban por allí, pasaban generaciones y se olvidaron que allá había un templo de Mitra. Dicen, no, pero eso era pagano. No, pero es que nosotros conquistamos el paganismo. De momento las tinieblas estaban en el mundo, pero Cristo dice que expuso públicamente a todo principado, a toda potestad y triunfó sobre ellos en la cruz. Nosotros estamos ¿qué? En el ámbito triunfante. Nosotros conquistamos a aquellos que son paganos. Y entonces miren cómo es un ejemplo. Hubo un ateo que en su casa decía, el cristianismo va a desaparecer y yo como ateo voy a promulgar para que jamás y nunca surja el cristianismo. ¿Sabe lo que pasó? El ateo murió y en la casa de él se construyó una imprenta. ¿Para qué? Para imprimir Biblia. Todo el mundo recibió la palabra de Dios y no se acuerdan del ateo.
el cristianismo conquista el paganismo porque estamos nuevamente en aquel que es más poderoso, porque más grande es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Aleluya. Y si fuese pentecostal diría, aleluya y gloria a Dios. Lo recibo. Gloria a Dios. Amén, amén. Uf, lo recibo. Aleluya. Amén. Esto fue el francés Voltaire, ¿verdad? El filósofo francés ateo, Voltaire, que dijo esto, que el cristianismo iba a aparecer y 100 años más tarde, como bien dice el doctor, su casa se convierte en una imprenta para Biblias. Impresionante, ¿eh? Gloria al Señor. Pues bien, amados, yo creo que ha sido una charla fantástica, muy buena. El espíritu ha sido muy, muy bonito. Y también gracias, hermanos, por todos los comentarios también en la sección del chat. Sí, Matías, tú eres Voltaire. Enuel estaba citando al filósofo francés ateo Voltaire. Así que gloria al Señor. Pues bien, ya está. Vamos entonces a daros unas palabras finales y luego vamos a pedir al pastor Ariel que nos despide con una oración. Y por favor, Ariel, oremos también, como hemos dicho, por el pastor Paul Washer. Mañana le van a operar corazón abierto. Es una operación muy arriesgada y bueno, vamos a orar también por él. Así que, nada, palabras finales, pues empezamos con Ariel, luego Enuel, Sebastián, Camilo, Pepe, y luego nos despedimos con una oración final. Así que palabras finales de parte del pastor Ariel. Y dinos también dónde podemos encontrarte en las redes. Vale. Bueno, hermanos, en las redes es muy fácil, en TikTok, en YouTube y en Facebook, Pastor Ariel Romo, ¿sí? Y a través de también las prédicas estarán en la página de la iglesia, Palabra Viva Navarra, en YouTube y en Facebook también. Ahí están todos los domingos las prédicas subidas. Así que muchas gracias para todos los que están apoyando el canal. Y también decirles, hermanos, que usemos toda oportunidad, ¿no? Toda oportunidad de poder disipar las tinieblas con la luz del Evangelio, ¿no? Debemos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que aprovechemos para muchos que están en esa oscuridad de las tinieblas, ¿no? Y la Navidad es un momento para hablar de la vida espiritual que pueden llegar a tener por medio de Jesucristo, ¿no? De ese niño que fue el único niño que nació para morir, ¿no? Todos morimos, pero él nació para morir, por amor a nosotros. Así que no descuidemos esta oportunidad tan importante para poder predicar el Evangelio, ¿no? Así que muchísimas gracias y gracias a toda la audiencia también. Amén. Ok, últimas palabras del doctor Enuel. Pastor Will, primero que nada, muchas gracias por invitarme. Siempre es un honor compartir con estos caballeros, hombres de Dios. Pepe, muchas gracias. Juan Camilo, mi hermano Sebastián, Pastor Ariel nuevamente. Pastor Ariel es mi pastor cuando voy a España. De hecho, vamos a estar compartiendo el 27 de enero en Palabra Viva. Vamos a ir a Costa Rica. Ahora, si no me equivoco, en marzo o en febrero vamos a estar con el hermano Sebastián Céspedes en Argentina. En España vamos a estar en octubre 6 junto con el pastor Will Graham en la conferencia de Palabra Viva Navarra. Voy a estar por Puerto Rico con el pastor Didier, con el hermano Néstor Díaz, el teólogo Responde, próximamente ahora en verano. Así que creo que estoy viajando más dentro del ministerio que como piloto, pero es para la gloria de Dios. Mira, amado, celebremos la encarnación, celebremos a Jesucristo, celebremos no solamente su nacimiento, sino también su vida y la resurrección. Y lo celebramos todos los días porque este es el día que ha hecho el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Gracias por la oportunidad, Pastor Will. Dios le bendiga a todos. Amén. Gracias, doctor Enuel. Hermano Sebastián. Bueno, gracias, Will. La verdad que muy agradable escucharlo ahí a todos los hermanos, cada uno con su estilo, con su don, con lo que el Señor les ha dado a cada uno. Y nada, que el día de la Navidad, que no sea una ocasión para caer, para tropezar, para olvidarse de Cristo, porque muchas veces decimos somos cristianos, pero entre tanta comida, como dice Pepe, entre tanta fiesta, tanta algarabía, terminamos con la corbata en la cabeza y nos olvidamos de Cristo. Entonces, como que enfocarnos en eso, que sea el enfoque, el nacimiento, agradecer de que un día vino el Hijo amado, estuvo entre nosotros. Entonces, no desenfocarnos de eso, y el que no quiere festejar, que no festeje y que esté tranquilo y que esté en paz y en libertad. No, otra cosa, no los condenamos ni los juzgamos, así que eso. Así que gracias a todos los hermanos, un placer estar, espero que estemos próximamente con algunos otros temas, que muy lindo charlar con los hermanos. Amén. Antes de dar paso a Camilo, están preguntando por ahí, ¿en qué parte de Costa Rica van a estar, hermanos? Ariel, Enuel, ¿dónde vais a estar exactamente en Costa Rica? Bueno, estamos en San José, en Costa Rica, y precisamente para que la pueda identificar, porque no recuerdo el barrio donde es,
pero que algo muy, muy bueno para poder identificar. Estamos en el lugar donde está la editorial Clear, ¿no? La editorial Clear es allí donde vamos a estar dando las conferencias, en su salón de conferencias de la editorial, que ahí también funciona la iglesia, donde está el pastor Guillermo Grimm, ¿sí? Okay. Allí ahí donde estaremos brindando las conferencias, ¿sí? En la editorial Clear, allí en San José, en la iglesia donde es pastor, el pastor Guillermo Grimm. Amén. Así que eso como para saber, no me recuerdo la calle, pero es una buena cita para llegar allí. Okay, gracias, Pastor. Ok, Pastor Camilo, últimas palabras. Bueno, gracias, Pastor Will, gracias a todos. La verdad que un honor, un privilegio estar compartiendo con todos ustedes, escuchando, aprendiendo, como siempre. Y bueno, mi reflexión final es que si la caída afectó toda la creación, la redención no puede ser menor. Así que la redención tiene que alcanzar todos los aspectos, los factores de la realidad, de la sociedad, de la política, de la creación, absolutamente todo. Así que con eso en mente, pues celebremos con libertad y también con respeto, como decía mi hermano Ariel, a los que no tienen conciencia para hacerlo, no tienen la libertad en la conciencia para hacerlo y lo hacen para la gloria de Dios. Así que bueno, me pueden encontrar por las redes como Juan Camilo Tovar y como lee la Biblia hoy, y les mando un abrazo a todos. Dios les bendiga mucho. Amén. Y finalmente, vamos a, gracias, Pastor Camilo, dar paso a Pepe para compartir sus últimas palabras. Y una pregunta para Pepe: ¿qué me vas a regalar para Navidad, hermano? Hermano, pues tenía pensado una playera con Matthew Henry, pero creo que ya tiene un hermano, entonces he agotado todas mis opciones. Qué tacaño, madre mía. Pues, Pastor Will, de verdad, fue un honor. Ay, hermano, creo que se nos ha ido. Eso es un juicio. Como no quiere regalarme nada, ha venido el juicio. No se juegue con el Pastor Will, ¿eh? Ay, muy bien. Pobre Pepe. Pues ya está, Ariel, si quieres. Ah, sí, ahora, perdón. Habéis ido, hermano. ¿Qué estabas diciendo? Pastor, sí oí lo del juicio divino. Creo que por ahí va algo, tiene relación. Pues nada, Pastor Will, para mí hoy fue un honor estar con ustedes. Lo digo con mucha humildad. La realidad es que el ver y estar rodeado con hombres como ustedes es para mí de muchísima bendición. Me anima. Como joven, los admiro, la obra que Dios hace a través de sus vidas. Y le doy la gloria a Dios por ustedes, por hombres que Él ha levantado en España, en Estados Unidos, en Argentina, en diferentes partes del mundo para su gloria. Entonces, me siento agradecido por la invitación. Gloria sea el Señor por sus vidas, mis hermanos. Los llevo en mis oraciones. Y nada, pues gracias. A los espectadores, finalizar esta emisión, pues, con uno de mis textos favoritos, que es Romanos 11:36. Hermanos, recordemos que cada día de nuestras vidas, todo lo que hagamos, todo lo que pensemos, todo lo que hagamos, sea celebrar o no la Navidad, el compartir aún estos momentos, tiene un mismo fin, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Del mismo modo que mis hermanos, igual, si gustan contactarnos y encontrarnos en redes sociales, pueden encontrarnos en Facebook como Nueva Generación para Cristo y en YouTube como Nueva Generación. Ha sido de verdad un privilegio estar con ustedes en esta maravillosa tarde. Gracias, Pastor Will. Gracias, pastores, al resto de ustedes por tener la dicha de poder compartir este momento con ustedes. Amén. Gracias. En respuesta a lo que dice Keila, por cierto, hermanos que estáis aquí presentes en la audiencia, si queréis descargar este vídeo, sacar extractos, subir todo el vídeo a vuestros canales, ánimo adelante. En cuanto a mí, no va a haber ningún tipo de problema con cuestiones de copyright. Yo estoy feliz de que la información se divulgue libremente. Por tanto, si queréis hacer como Keila, sacar extractos, citas del pastor Ariel, de Sebastián, etcétera, podéis hacerlo libremente. Por mi parte, no va a haber ningún tipo de denuncia. Ánimo adelante, usad material, cualquier vídeo en mi canal, podéis usarlo libremente. Así que ánimo, Keila, con este trabajo de edición. Gracias por habernos acompañado todos, hermanos. Os recuerdo que el día miércoles a las 10 horas española estarán aquí dos pastores con nosotros debatiendo la cuestión de la Navidad, si podemos celebrarla o no.
el pastor Federico Acuña dirá que sí, el pastor Job Rodríguez dirá que no, y será un debate fraternal con moderador, un servidor, y esperamos que sea de utilidad para el pueblo de Dios. Así que vamos a pedir que Ariel acabe con una oración final, encomendando todo este tiempo de Navidad al Señor y, por supuesto, orando una vez más por la salud del pastor Paul Washer, sabiendo que mañana le van a operar una operación muy potencialmente peligrosa, y vamos a acordarnos de él delante del Señor. Así que, Pastor Ariel, gracias. Así es, Señor, estamos aquí delante tuyo, Señor, orando con la certeza de que nos escuches, Señor. Gracias porque tú eres un Dios que tiene tus oídos atentos, Señor, al clamor de tus hijos. Y, Señor, hoy queremos primeramente clamarte por nuestro hermano Pablo, Señor Washer. Señor, gracias por su vida, por su ministerio. Cuántos hemos aprendido y estamos aprendiendo, Señor, de todo lo que él enseña, de toda su trayectoria, Señor, en todo lugar, Señor, de tantas bendiciones a tantas personas. Señor, yo te ruego que mañana, Señor, en la intervención, tú uses la mano de los médicos, Señor, que ellos puedan ser sabios, Señor, hacer todo lo que tengan que hacer, Señor, que salga todo bien. Señor, queremos seguir escuchando a este hermano que es de tanta bendición para todas nuestras vidas, Señor, para tantas personas que han llegado a tus pies, Señor, por medio de su predicación. Sí. Señor, te agradezco por su vida. Cuida a su familia también, Señor. Dale fortaleza, Señor, a su esposa, a sus hijos. Dios, glorifícate mañana, Señor, que pronto podamos estar dándote muchísimas gracias por todo lo que hemos visto, Señor, que has hecho con él. Restablécelo pronto, Señor. Dios, gracias por su vida. Te ruego por este gran hermano, Señor. Dios, de la misma manera, es una bendición enorme estar con mis hermanos aquí. Y Dios, te ruego que cada uno en nuestros lugares, Señor, podamos seguir honrando tu nombre, Señor, predicando tu palabra fielmente a través de las Escrituras. Y, Señor, que estos tiempos de que la humanidad recuerda un poquito, Señor, tu nacimiento, nosotros podamos realmente, junto con millones de creyentes en el mundo, de poder predicar ese amor, esa misericordia, ese perdón, Señor, que viene solamente a través tuyo. Gracias, Señor, por enviar a tu Hijo. Gracias, Padre, porque miraste nuestras vidas. Señor, gracias porque enviaste a Jesús para hacerse cargo de nuestra miseria, Señor. Dios, te doy muchísimas gracias por este tiempo que podemos compartir juntos. Gracias por todos los hermanos conectados. Bendícele su vida. Gracias por su apoyo. Y, Señor, con cada uno en su tarea, que podamos seguir haciendo todo, como decía mi hermano Pepe, para tu gloria, Señor. Tú te mereces toda nuestra vida. Tú te mereces nuestro agradecimiento. ¿Cómo no vivir para ti, Señor? Si íbamos camino al infierno y gracias a tu sacrificio, hoy podemos tener la vida eterna. ¿Cómo no vivir para ti, Señor? Te damos muchísimas gracias en tu nombre, Señor Jesús. Amén.